Bueno, este sábado, este viernes 21, empezó el fin de semana y el cuerpo lo sabe, Edgar Molina. Yo creo que sí. Bienvenido, un Muchas gran gracias. honor. Bueno, pues este viernes 21 de septiembre, qué bueno terminar una semana laboral hablando de percusión y en todas sus variantes. Qué bueno. Y con Edgar Molina, un militante, un vanguardista de la percusión Me en la gustó eso de República Dominicana. militante, eso está bien, de Ha militante. trabajado en muchísimas producciones, que si yo me pongo a decirla ahora, pues no tendría tiempo para hacer esta conversación, porque me interesa adentrarme y que nos adentres tú dentro de ese mundo maravilloso, tan melódico que es el mundo de la percusión. Y uno dice percusión y uno se cree que nada más es la tambora, pero no. El mundo de la percusión es muy amplio. Para mí es como un mundo dentro de la misma música, es algo muy grande, lo de la percusión. Y sí, como tú dices, no solo la tambora. Y en Y mi es muy área, consustancial a todas las culturas. claro. Y en el área que me desarrollo también está lo que es esa representación de como le llamamos los percusionistas que trabajamos lo que son los elementos naturales o los reflejos sonoros de diferentes sitios, de diferentes países. Hay una búsqueda que es más allá También de nuevas texturas, por ejemplo, ese proyecto de Fellé Vega, que hasta le reconocieron uno de los inventos que... Claro. A nivel mundial, una organización de esa que reconoce instrumentos. Porque aquí tenemos, Fellé, un percusionista maravilloso. la ventaja de que existen músicos percusionistas que a la vez son investigadores, no solo del ritmo, sino de la construcción del instrumento, del porqué, la utilización, de buscar nuevas sonoridades y eso. Y Fellé para mí es uno de los pilares, ¿no? de esa búsqueda sonora, con eso del instrumento que hablo. Y son de los maestros de los cuales yo también me he apoyado y he aprendido de ellos. Y por eso el camino que llevo de no solo tocar el tambor, sino conocer el artesano del tambor, entrar en las comunidades y aprender por qué en X tradición se utiliza tal instrumento, la forma de fabricación, lo que conlleva... Las texturas. Textura y lo que conlleva el fabricante, hasta el modo de vida del fabricante del tambor. Es decir, que va un poco más Porque, allá por ejemplo, del sonido. hay unos tambores en la India, bellísimos, que ellos los decoran, pero es que ellos tienen una historia con la tela y lo textil. Exacto. Entonces, Es que hay una relación directa con lo que el artista tiene en su entorno. Así es. Y cómo se relaciona con él para crear música, Así los es. músicos. Así es. Es decir, que ese mundo de la percusión, te decía que era tan amplio y maravilloso, ¿no? Es consustancial al ser humano. Claro. Yo creo que desde tenemos uso de razón. Exacto. Es atávico Claro, de la humanidad. Claro, los Siempre inicios- que el ser humano ha tenido que tocar para sacar sonidos, a caracolas, a maderas, a pieles. Son de los primeros estímulos que, por ejemplo, podemos ver en un niño. Un niño inmediatamente, lo primero que hace el niño es manotear. Son de los primeros estímulos naturales y el cuerpo está hecho para esos movimientos y a la vez golpear un objeto con otro, ya estamos percutiendo. Estamos automáticamente... ¿Y la mano? Exacto, Yo estamos hago haciendo un movimiento percusión, estamos Sí, percutiendo. sí. Y en esa historia española, si no hay, eso es un instrumento. Claro. Pero aquí... Bueno, no hay sarao. Y aquí tenemos, si nos vamos a eso de hablar de la historia española, tenemos los bailes también que tienen esa percusión con el contacto del suelo. La percusión es muy amplia. Y es muy amplia. el suelo, la tierra. Muy grande. Esa representación también de los sonidos naturales, la naturaleza, cómo reflejamos esos paisajes sonoros. Es decir, que ahora mismo con el auge del cine se está trabajando mucho lo que es el Foley o esa sonorización de espacios que se graba en una locación, pero en un estudio quizás Sí. haya que grabar que sea un sonido de un tacón, que sea un sonido de una puerta. Entonces ahí también entra el músico de la percusión, el profesional de la percusión. Profesional de la percusión. Mira, Edgar, tú tienes tu propio acercamiento a los instrumentos de percusión. De hecho, soy también fabricante de instrumentos de percusión. Exactamente. ¿Cuáles son tus instrumentos dentro de la amplia gama de instrumentos percusivos
No, porque dijo un conservador del conservatorio Ay, los conservadores. que lo único, que el dominicano en la música lo único que había hecho es inventar la tambora y había que caerle a golpe para que sonara. Vamos a dejarlo así. No, eso fue una provocación. Pero- Pero no fui yo que lo dije. Vamos a dejarlo así. Yo estaba en una tertulia y dijeron eso. Bueno, pero dentro de la... Asuma la defensa. No, Asuma la defensa. no vamos a entrar en debate. Que yo soy Dentro- merenguera hasta la tambora. Dentro de la percusión, aparte de la tambora, nosotros tenemos muchos instrumentos, muchos tambores. Y así como tú lo dices, quien ha visto mi participación en los proyectos como Retro Jazz, el mismo proyecto que tengo junto a Felipe Ufán, que era el proyecto Con el que con el que recibíamos antes de la entrevista. Exacto. Ese Felipe Ufán. Felipe Ufán, músico, guitarrista. músico, guitarrista compositor, clásico, compositor también. que están haciendo una producción. Me cuenta de eso ahorita. Sí. Exacto. Por ejemplo, dentro de esos proyectos, la utilización de los instrumentos de percusión lo que yo tengo en el set son muchos. Entonces yo irme porque cuál me gusta más y cuál tengo, sería discriminar el otro instrumento. A lo mejor la tambora se pone celosa. Entonces yo mejor Como tú fabricas, o sea, tú eres padre. diré de que muchos sí, instrumentos. yo soy un amante de los tambores. De hecho, recientemente llegamos de Colombia con Retro Jazz y siempre me detengo en los países donde voy, por ejemplo, Colombia, me detengo en los lugares donde se fabrican tambores, a conocer, a conectar con las personas fabricantes. Y traigo tambores. Entonces decir que un tambor me gusta más que otro, no. No, porque también tú tienes tu propio discurso musical. Veo ahí con Aufant, que por cierto, entre paréntesis, viene una producción con Felipe Aufant. Exactamente, Me comentabas. estamos trabajando nuestra primera producción, ya tenemos 3 temas grabados y tenemos pensado a final de año sacar lo que es ese EPK, ese sencillo y todos esos pasos que se van dando antes de uno sacar una producción completa. Es decir, vamos a ¿Y empezar por dónde con está 5 viajando esta propuesta? ¿Dónde está explorando? Es Porque una- oí a Marola, ¿no? temas. Exacto. Oí al maestro Luis Díaz. Así es. Es una búsqueda de lo que han sido nuestra influencia de la música dominicana. Y la ventaja es que unir mi búsqueda de los ritmos de los diferentes pueblos de aquí con la musicalidad de Felipe en la guitarra clásica, ya de por sí tiene un sello como muy, muy particular de nuestra música, de esa integración de la música española, la música africana también, la música indígena o los registros de música indígena que tenemos en el subconsciente y que también lo mezclamos con otras músicas, como es el caso de la misma música brasileña, de los conceptos de música colombiana también que En estamos las utilizando. islas usan una percusión. Música- Una vez trajeron un grupo. Yo creo que tú no habías nacido en esa. Gracias, gracias. Trajeron unos músicos de las ¿Cuándo Islas fue? Vírgenes con unos tambores hechos a partir de esos tanques de metal. Como el steel pan, Ajá. el steel drums. Sí, y eran muchos. Y era un Claro. espectáculo Claro. de percusión maravilloso. Son unos instrumentos bellísimos. He tenido la oportunidad de estar cerca de ellos. Todavía no lo tengo en el set, así que algún día lo voy a tener en el set, pero son muy grandes. ¿Por qué cuando el maestro Ramón Orlando dice, dame mambo, lo que suena es una percusión? El mambo está ahí en la percusión. Yo creo que esos son Le falta mambo, ¿qué quiere? términos que utilizan, pero yo no creo que en una música... Eso es jerga de músicos. Sí, pero tampoco creo que una música lo defina un instrumento en particular, como que esto significa el mambo, esto, aquello. Yo creo que es una cuestión del corazón lo que se le ponga. Porque yo podría Es como los interpretar... rosarios que hablan a que- lo maco. Pero a los macos tiene otra historia Está que hablar de esa historia de los macos, porque realmente los Que el muchachos... maestro Ramón Orlando dijo que fue él que se lo inventó, lo de Alomaco. Ahí Esos hubo- líos ahí de los hubo una 80, quiquilla. esos líos de los 80, yo no sé. Ahora, ese toque de los Yo estaba macos, viva. de la tambora es genial. Y sin ese toque, la evolución, yo creo que rítmica del merengue se hubiese quedado en el merengue tradicional, tuculucutum, papa. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver. En vez de que si lo inventó fulano, que quién lo inventó, porque siempre estamos ahora buscando quién inventó la cosa. Sí. Es decir, porque Apropiarnos. el protagonismo. Apropiarnos Lo que pasa es que de un arte como la música. el protagonismo es algo muy, muy importante. Entonces todos queremos saber quién fue el primero que lo hizo y no realmente por qué lo seguimos haciendo ni la utilización Ni que le podemos nuevas dar. miradas al legado musical. Por Nueva- ejemplo, lo que ha hecho Pembián, y te lo menciono porque tú formas parte de ese proyecto Retro Jazz.
maravilloso. Así es. Y que ha recibido, bueno, el aplauso del público dominicano. Estuvo lleno en el último concierto. Yo estuve ahí, estaba emocionada. No va bien. Muy bien, muy lindo. En Colombia la pasamos muy bien. En Colombia. Es decir, Pembian hace un acercamiento pembiasiano Sí. al cancionero dominicano e imprime su propio sello, ¿no? Es una búsqueda interesante. Pero ahí hay una búsqueda también de Edgar Molina. ¿Cómo se acerca con la percusión hacia ese proyecto musical de hacer una nueva mirada al cancionero dominicano? Bueno, ese llamado de Pembian fue importante, porque cuando se creó el proyecto y me llamó, que me plantea, mira, la idea que queremos hacer es trabajar música de compositores dominicanos, se comenzó a hacer el primer disco, vamos a decir un poco tímido en cuanto, como yo lo veo, un poco tímido en cuanto a la implementación de ritmos folclóricos muy fuertes. Ya para el segundo disco, Sí. Pembian comienza a abrir un poco más y entramos más Como en lo Seña que Juanica, por ejemplo, Seña este Juanica, acercamiento que él hace con esa voz maravillosa de Nairobi. Es exquisito. y ahora para el tercer disco, ya la parte musical que tiene que ver con lo que hacemos, la base rítmica, vamos a decirlo así, ya todavía está más cerca de lo que es nuestra identidad rítmica. Cuando hablo de esto no es quitándole el papel de los demás instrumentos, sino hablando del caso de la percusión. El tercer disco de Retro Jazz está más cerca de lo que son nuestros ritmos en cuanto a la percusión. Ahí tenemos palo, tenemos zarandunga, hay pri-pri, es decir, hay congo, hay una cantidad de ritmos que se han enlazado con lo que son las canciones de los compositores. Sí. Por ejemplo, la última producción, mucho blues, mucho jazz. Tenemos blues, Me encantó. siempre el jazz, Retro porque jazz. de hecho es vamos a decir que de donde parte todo, ¿no? El soul. Y ese Sí, rescate sí. de los compositores, porque por ejemplo, en mi generación y generaciones que son muchachos más jóvenes que yo, no conocen muchos de esos compositores que están ahí. Y conocieron el Sancocho Prieto ahora por Pembian. Y Seña Juanica ni se diga, es decir, Exactamente. que si canciones de Manuel Sánchez Acosta, que si la misma canción de Villo Frometa, Espera Quisqueyana, que son canciones de los 50, de los 30, de los... Sí. Y cómo él hace ese guiño a ese acervo musical, ¿no? Con tanto respeto. Claro, claro. Y Esa es una de las partes innovación. más importantes a la hora del trabajo que hace también un músico, no solo un productor, porque vaya, tenemos que tener bien claro que a veces hay personas que se les quiere olvidar. Un músico y un productor no es lo mismo. Entonces, el trabajo que hace un productor musical y un músico tiene que tener ese respeto a lo que se está trabajando, porque es un reflejo de algo, es decir, en mi caso, el ritmo. A la hora de yo representar un ritmo brasileño, yo tengo que tener un respeto por lo que es la música brasileña y los compositores Así a es. interpretar. Así es. Mira, y hay un taller. ¿Y de qué vamos a hablar en ese taller? Bueno, ese ¿Es taller... en Casa Quién? Casa Quién, el día 3 de octubre. 3 de octubre, ya abierto al público. Es un taller abierto completamente al público y está dentro del ¿No hay que proyecto. pagar? No tiene que pagar Gratuitamente. un centavo. Oh. Señores, aprovechen que aquí se están dando muchos proyectos de música, de cine, de teatro, que son gratis. Sí. Y todos traen un mensaje O si cultural. no tienen un costo de entrada muy bajo. Apoyen esos eventos para que luego no se estén quejando de que aquí no se hace nada. Y Se hace está haciendo mucho. Sí. Entonces, Y hay una agenda. Ese día, 3 de octubre, Casa Quién, estaré junto a Rubén Lamarche y vamos a estar hablando de la percusión. No es un taller donde usted va a ir a aprender a tocar. Es un taller donde yo voy a tratar de exponer... vamos a reflexionar sobre eso. Exacto. Y exponer los puntos que yo utilizo y valores también de lo que es la estética dentro de la música. Como un elemento que y también... como la música dominicana, la percusión es definitoria. Vamos a hablar de música dominicana, no solo música dominicana, vamos a hablar también de música de diferentes lugares, porque yo voy a hablar un poco de mi trayectoria, de eso que yo cargo en mi maleta azul, como le llamo, que son los props que yo uso en Historia Sonora. Dentro de esa maleta... Mi propio discurso, sí. Así es. Y mi propio acercamiento, tu propio acercamiento a la percusión. Y creo que eso es lo que... Y a tu cultura. Y eso es lo que aporta, creo, a que se vaya desarrollando la música, tener uno también su discurso, porque si nos pasamos en cómo se tocaba antes y solo eso, entonces va a pasar que va a haber vamos a decir, un letargo en lo que es la evolución de la música No, nuestra. un músico joven me dijo,
No, brother, yo ando buscando y explorando. Claro, hay que andar. Desde mis propias raíces e identidad. Hablábamos de Yacer, por ejemplo. De Yacer, Tejeda. increíble. Porque cuando estaba ahí Felipe Anfán tocando, digo, hay un acercamiento a la guitarra desde los Luis Díaz, que también Yacer Claro. está explorando. Es ¿no? que nuestra influencia, es decir, nuestra influencia musical, por ejemplo, cuando empezamos, tenemos un Toné, tenemos un Luis Díaz, tenemos un Duluc, son nuestras influencias. Claro, así Son es. nuestras influencias. Edgar, Y, nos vemos allá en Casa Quién. pues entonces, Que me Casa estaba Quién, haciendo- sí, el día 3 de octubre, sí. Y lo encontramos allá a nos las 7 de encontramos la allá a noche. 7 de la noche. Gracias, Así Edgar. que, Y felicidades a Retro Jazz. Muchas al gracias, maestro muchas Pembián gracias. y a todo el equipo. Pembián, ya usted sabe. Mire, vaya al teatro. Xiomara Rodríguez estará en la sala Ravelo del Teatro Nacional con un unipersonal siempre exquisita. Elvira Taveras dirige Orquesta de Señoritas y está en la sala Máximo Avilés Londa del Palacio de Bellas Artes. Está la 8ª edición del Festival de Teatro de Bolsillo en el Teatro Guloya y Aleja Johnson en el Teatro Las Máscaras. Allá nos vemos. Encantada. Feliz fin de semana.